Muy buenas tardes. Gracias por participar en esta masterclass de hoy. Cálculo del daño extrapatrimonial mediante satisfacciones sustitutivas. Análisis teórico y práctico sobre su cuantificación en el Código Civil y Comercial. Recepción jurisprudencial con el doctor Facundo Martínez Paz, a quien agradecemos muchísimo su colaboración y participación en el día de hoy. Para los que no lo conocen, les cuento un poco sobre Facundo. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, diploma al egresado sobresaliente, medalla y premio Santiago Derqui, profesor adscrito de la Cátedra de Daños, especialista en Derecho de Daños y de Consumo, maestrando en Derecho Empresarial, profesor de posgrado, diplomaturas en Derecho Privado Patrimonial, y autor de artículos de doctrina y publicaciones en revistas especializadas, becario además de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Esta es la segunda clase que da Facundo. La primera fue hace una semana atrás, se trató sobre cuantificación de daños mediante fórmulas matemáticas, que después si quieren podemos compartir. Esperen que voy a seguir admitiendo aquí gente que quiere entrar. Y bueno, les queremos informar que los participantes serán silenciados por razones organizativas, y estarán activos únicamente la cámara y el audio del disertante, quien compartirá su pantalla. Les pedimos que durante la charla no hagan consultas por el chat, porque al final de la exposición brindaremos el espacio para que puedan así hacerlo. Les recordamos que esta charla será grabada y después va a estar disponible en nuestras redes en los próximos días, y bueno, vamos a tratar hoy de hacer una transmisión en vivo en Facebook, a ver cómo sale. Les agradecemos muchísimo su participación, y bueno, damos comienzo a la masterclass de hoy. Vamos a activar a Facundo. Bueno, buenos días. La verdad que yo en la cámara no me veo, pero me informan que ustedes sí me están viendo. Así que, bueno, antes que nada, quisiera agradecerle a la editorial Microjuris por esta nueva oportunidad de poder estar acá con ustedes, en esta segunda clase, en el marco de este ciclo de actualización en cuantificación de daños. Hoy vamos a tratar la cuantificación del daño extrapatrimonial. Y bueno, también quisiera agradecerles a ustedes por haberse sumado a esta iniciativa, intentando sacarle provecho a esta cuarentena, analizando cuestiones teóricas y prácticas de esta materia de derecho de daños, que a mí personalmente me apasiona mucho, y bueno, espero despertar eso mismo en ustedes. Les voy a compartir un PowerPoint que hice para que vayamos siguiendo, bueno, algunos lineamientos que me parecen importantes. Facundo, se te está escuchando perfecto, para que te quedes tranquilo. Bárbaro, pues yo la verdad que no me veo, pero bueno, me alegro que me escuchen bien. Bien, antes, como cuestiones preliminares, es importante entender que quizá la categoría de daño que mayores controversias ha suscitado, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, y en nuestro país, al igual que en el derecho comparado, es lo que atañe al daño extrapatrimonial. Sin dudas, la génesis de estas controversias responden al hecho de que el principio rector sobre el cual se estructura nuestro ordenamiento jurídico en materia de responsabilidad civil, como es el principio de reparación integral, hace agua frente a esta categoría de daño. Es que a diferencia de lo que sucede con el daño patrimonial, en el cual el pago de una suma de dinero permite retrotraer las cosas al estado inmediato anterior al hecho lesivo, obviamente en el daño extrapatrimonial eso no es posible. No es posible, por más resarcimiento que se le otorga a la víctima, retrotraer las cosas a su estado anterior, ¿sí? Una aclaración previa, preliminar, a los fines de esta charla, y por una cuestión de estar acostumbrado también, se utilizarán como sinónimos los términos daño extrapatrimonial, daño moral, consecuencias no patrimoniales. Más allá de entender acertado la nueva denominación que inserta el artículo 1741, por una cuestión, insisto, de estar acostumbrados, y porque creo que todos entendemos a qué hago referencia cuando hablo del daño moral, voy a utilizar esos tres términos como sinónimos. Bien, la cuantificación del daño moral presenta una enorme disparidad de criterios de cuantificación. Nosotros ya vamos a analizar los distintos métodos que se han ido receptando a nivel jurisprudencial. Pero sin duda, lo que se intenta, lo que intentaremos combatir de alguna medida en esta charla, es la discrecionalidad o la arbitrariedad en la cuantificación del daño moral. Muchas veces vemos sentencias escritas en la siguiente lógica. Miren, este es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que a mí, si bien ya tiene unos años, porque es del año 86,
es interesante ver cómo ha sido el desarrollo del daño moral, de la cuantificación del daño moral, y ver cuál era el paradigma que tenían estos tribunales hace tan solo unas décadas. Dice, la explicación de la Cámara de que determinada suma de dinero constituye justa compensación del daño moral es suficiente para fundar la sentencia y excluir cualquier recurso por falta de motivación. Admitir lo contrario y exigir mayores precisiones sobre el criterio es desconocer la naturaleza del daño moral, ignorar la situación en la que se encuentra el juez y, en el último caso, habilitar una causa de impugnación abierta hasta el infinito. Decir esto y decir que cualquier monto que se le ocurra al magistrado conceder por daño moral va a estar justificado es lo mismo. ¿Sí? Esta clase de razonamientos esconden una enorme arbitrariedad y sobre todo lo que hacen es blindar cualquier tipo de ataque que pueda pretenderse en sede recursiva. ¿Sí? Esta especie de razonamiento que hoy actualmente sigue presente en muchos precedentes jurisprudenciales, lo que implica es que sea cual sea el monto concedido por el juzgador, nosotros no lo vamos a poder atacar. ¿Sí? Lo que hace, insisto, es blindarlo para que de alguna manera sea justificado, al menos de manera aparente, el monto concedido. ¿Bien? Entonces, lo importante es recordar esto que va a decir la Corte Suprema en el año 2017, en un fallo muy importante, fallo Ontiveros, para todo aquel que se interese por esta materia, le recomiendo su lectura, porque lo que va a decir ahí la Corte es que el ejercicio de una facultad discrecional no constituye eximente del deber de fundar el pronunciamiento, el que, en su defecto, satisface en forma aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente. Ustedes van a ir viendo que en esta charla voy a recurrir reiteradas veces a precedentes jurisprudenciales. La idea es dar también una mirada práctica de cómo los distintos mecanismos de cuantificación del daño moral han sido resaltados en los tribunales. ¿Sí? Y sobre todo, cuando vamos a cuantificar el daño moral, cuando vamos a atacar una sentencia, cuando vamos a fundar un resarcimiento por daño moral, siempre hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Lo que se busca entonces es que el magistrado, al establecer la cuantía del resarcimiento, no tenga como único fundamento su personal convicción, su prudente arbitrio, sino que utilice elementos o circunstancias fácticas probadas en el juicio para poder de alguna manera justificar por qué ese monto está fundado y por qué entonces no es arbitrario. Lo que buscamos entonces es acotar el margen de arbitrariedad y de discrecionalidad del magistrado. Existen ciertos mitos que han rodeado al daño moral y que han logrado, lamentablemente, que el desarrollo de lo atinente a la cuantificación del daño moral sea lento, parsimonioso y sobre todo inconsistente. Vamos a analizar muchas afirmaciones dogmáticas que se hacen respecto al daño moral y vamos a tratar de ir desvirtuándolas hasta llegar entonces al paradigma actual en materia de daño moral. El primer gran mito que rodeó el daño moral, quizá hoy ya habiendo perdido vigencia, pero vigente hasta tan solo unas décadas atrás o unos años atrás, es la finalidad sancionatoria del daño moral. Más de un tribunal entendía que el daño moral no tenía una finalidad resarcitoria, sino de sanción, buscando castigar al dañador, en vez de resarcir a la víctima. Fundado también en una idea de que entonces el resarcimiento o el monto concedido debía ser puramente simbólico, porque era antiético lucrar con el daño moral. Esa era una visión que incluso motivó fallos como el de Santa Coloma, donde la Corte va a decir que no cabe que los jueces se guíen al determinar el derecho por patrones de moralidad que exceden los habitualmente admitidos por el sentimiento médico. ¿Sí? Entonces estas corrientes que entendían que era antiético resarcir el daño moral y que por lo tanto entonces tenía que tener un carácter meramente simbólico, van a ser descartados por la Corte en este fallo Santa Coloma. Otro de los mitos que rodearon este daño es su carácter de inconmensurable. ¿Sí? Incluso esto sigue vigente en muchos precedentes jurisprudenciales y vemos que la idea a grandes rasgos es que como es inconmensurable
el daño ajeno es imposible de ser conmensurado, por lo tanto entonces el resarcimiento del daño moral es una cuestión inminentemente subjetiva, ligada exclusivamente al prudente arbitrio judicial. La Corte lo que va a hacer en un fallo Baeza contra la provincia de Buenos Aires, que también recomiendo su lectura, dice: la dificultad de calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible estas angustias o inquietudes. Y acá ya empieza a insertar la Corte, en el año 2011, este criterio de la satisfacción del daño. Ya vamos a ir viendo cómo el actual 1741, mediante la tesis de los placeres compensatorios, lo que va a poner el ojo no es en el daño sufrido, sino en la satisfacción que se puede lograr mediante el resarcimiento. ¿Sí? Me estoy anticipando, pero la idea es que ya no se va a intentar medir el precio del dolor. Digamos, yo no voy a tener que conmensurar económicamente el dolor que sufrió la víctima, sino una satisfacción, de manera de lograr placeres en esa persona que puedan enmendar el daño sufrido. Ya vamos a ir desarrollando esta idea. Entonces también descartamos esta cuestión de la inconmensurabilidad en dinero del daño extrapatrimonial y por lo tanto de este marco de subjetividad absoluta que se le pretende dar. El tercero de los mitos es la imposibilidad de reparar el daño moral. Y acá tiene algo de cierto, al menos en un primer momento, el razonamiento. Y lo dijimos al introducir esta charla. Es cierto que a diferencia de lo que sucede con el daño patrimonial, al resarcir el daño extrapatrimonial, no pueden volverse las cosas a su estado anterior. ¿Sí? La reparación integral, la restitución integral, lo que hace justamente es eso, es volver las cosas al estado inmediato anterior antes del hecho lesivo. Obviamente que en las circunstancias que han motivado el daño extrapatrimonial, ese daño, ese sinsabor, esas angustias, esos padecimientos, por más monto de dinero que se conceda, no van a permitir que se retrotraigan las cosas para atrás. ¿Sí? Y mucho menos en caso de drama, donde a una madre, por más monto de dinero que se le entregue, no va a haber ninguna forma de volver las cosas atrás, porque no va a haber monto de dinero que le devuelva a su hijo. Por lo tanto, entonces, desde esa perspectiva, es cierto que la reparación integral y sobre todo la reparación en dinero es defectuosa. Y esto nos lleva entonces a este punto, del dinero como medio de reparación para esta clase de daño. Y acá, la Corte, en otro fallo importante, BGB contra Hospital Vicente López, lo que va a decir es que si bien el dinero es un factor muy inadecuado de reparación, lo que puede procurar el dinero son satisfacciones susceptibles en cierto grado de reemplazar o de alguna manera enmendar los padecimientos sufridos por la víctima. Y acá sí la Corte ya desliza esta cuestión de la satisfacción sustitutiva, o por lo menos cuál es la teoría o la tesis que subyace en la teoría de los placeres compensatorios, y es el hecho de que existe un binomio placer-dolor que se puede neutralizar. Es decir, obviamente en términos teóricos, que el placer permite de alguna manera neutralizar el padecimiento sufrido. Y esto es importante. Acá la Corte en Baeza vuelve a decir, el dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse, sino que se trata de dar algunos medios de satisfacción. ¿Bien? Entonces nosotros no vamos a tener que medir económicamente el padecimiento ajeno, lo que vamos a tener que medir es la satisfacción. Y acá sí ya nos estamos acercando a lo que es la tesis de las satisfacciones sustitutivas. Pero antes de esto me gustaría analizar los métodos, los diferentes métodos de cuantificación que se han utilizado en nuestro país, también en el derecho comparado, para llegar luego sí al actual, al que receta nuestro codificador en el 1741. El primer método, o no método, es el de la pura discrecionalidad judicial. Este es el que nosotros intentamos combatir. La pura discrecionalidad judicial justamente es aquella en la cual el magistrado, basado en estos mitos de subjetividad, de inconmensurabilidad, lo que hace es brindar un monto de dinero sin fundar por qué ese monto y no otro resulta adecuado para resarcir a la víctima. ¿Sí? Es
Este es el razonamiento que funda esta clase de fallos. Y nuevamente cito al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, porque me parece que es un tribunal máximo de una provincia que realmente ha tenido sentencias muy importantes, pero que al menos en estos precedentes que estamos citando, llama poderosamente la atención el criterio. Miren lo que decía el Tribunal Superior de Justicia. Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano. Vemos que acá ya el nuevo paradigma cambia esto. Ya no vamos a medir el sufrimiento humano, vamos a medir la reparación. Pero seguimos. Esto no solo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente. Cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación. Insisto, no podemos, a esta altura del desarrollo del derecho a la plena e integral reparación y a esta altura del desarrollo de nuestra materia, permitir que el resarcimiento que va a concederse a una madre que ha perdido un hijo o a un hijo por la muerte de su padre quede librado exclusivamente a la sensibilidad o falta de sensibilidad de un magistrado. A mí personalmente me enervan bastante esta clase de razonamientos porque son razonamientos que brindan fundamentos aparentes, ¿sí? Decir que cada juez pone en juego su personal sensibilidad como si eso justificara por qué conceder un monto y no otro, a mí personalmente me remueve. Lo que se busca, no podemos buscar, digamos, fórmulas matemáticas como hicimos la semana pasada al analizar la cuantificación del daño patrimonial, pero tampoco dejarlo librado a la personal sensibilidad o falta de sensibilidad de un magistrado, porque esto lo que había logrado era crear una suerte de lotería que de acuerdo a la puerta del tribunal que tocaba, el tribunal 1, 2, 3 o 34, el criterio de cuantificación iba a ser completamente diferente. Y por lo tanto entonces, a veces, supuestos fácticos idénticos daban lugar a resarcimientos totalmente disímiles. Esto entonces ha llevado a la creación de otros métodos de cuantificación. Y así uno simple, o por demás, que bueno, tiene como principal ventaja el brindar seguridad jurídica, pero atenta contra cualquier noción de la reparación integral, es el de establecer la cuantificación del daño moral en relación al daño patrimonial. ¿Sí? Establecer un porcentaje del daño patrimonial que se va a conceder a título de daño moral. Así, si el daño patrimonial asciende a la suma de 100.000 pesos, establecemos un porcentaje de 20% y entonces el daño moral ascendería a 20.000 pesos. Vemos que es completamente arbitrario, no se ha aplicado en nuestro país, pero sí lo han aplicado países del derecho comparado, sobre todo acá en Latinoamérica. Nosotros estamos en igual de desacuerdo que lo estamos con el de la pura discrecionalidad judicial, en esto de establecer el daño moral en relación al daño patrimonial cuando tienen naturaleza y finalidades completamente diferentes. Otro criterio, otro método de cuantificación ha sido el de la tabulación del daño moral. Existen países como Francia o España, Colombia o Perú en Latinoamérica, que han establecido baremos de cuantificación del daño moral. Algunos lo han hecho desde la perspectiva legislativa, estableciéndolos en normas claras y concretas, y otros de manera no vinculante, pero sí permitiendo al juez acceder a una base de datos y tener una idea de cuáles más o menos los parámetros que han utilizado otros tribunales para conceder este resarcimiento. Creemos que si bien las pautas orientativas son importantes, y ya vamos a ver el siguiente método cómo ha sido planteado, lo importante sería que en caso de establecer un baremo, sobre todo en casos como nuestro país, con una inflación galopante, se establezcan mecanismos de actualización de esos baremos, ¿sí? No encontramos desacertado el hecho de establecer legislativamente ciertos baremos, digamos, ciertas escalas de daño moral, y a cada una de ellas atribuirle, de acuerdo a la entidad del daño, un monto determinado, que, insisto, tiene que ser actualizable, porque con una inflación galopante como la que tenemos, si no los montos quedan completamente desactualizados. Pero lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico siempre ha sido reacio a la tabulación del daño. Se han visto, sobre todo en algunos fallos de la Corte respecto a la ley de riesgos de trabajo, en el cual se ha atacado sistemáticamente la tabulación del daño. Un criterio que ha tenido una enorme difusión
es el que propuso el doctor Peirano en su momento, el de la tarifación judicial indicativa. Consiste a grandes rasgos en que el magistrado tenga en cuenta qué han mandado pagar otros tribunales por casos análogos. Este criterio, sea que el magistrado expresamente alude o de manera implícita, es utilizado prácticamente por toda la judicatura, ¿sí? Incluso muchos lo hacen de manera expresa, exponiendo lo que han mandado pagar otros precedentes jurisprudenciales. Consideramos que este método tiene defectos intrínsecos y extrínsecos. En lo que hace a los defectos intrínsecos, es completamente ajeno o atenta contra la reparación plena, ¿sí? Porque el principio de individualización del daño lo que impone es que se tengan en cuenta las particulares circunstancias de ese caso en concreto, y por lo tanto entonces a esa víctima no le resarzan en virtud de lo que otros tribunales mandaron a pagar en otros casos, sino en virtud de sus especiales circunstancias, de su caso concreto. Eso es, obviamente, la reparación integral o plena que pretende nuestra Constitución Nacional. Pero además, este método, en nuestro país, por eso digo que es extrínseco, porque no es propio del método en sí, sino de su aplicación en nuestro país, en nuestra realidad económica, atenta a la galopante inflación que padecemos. Eso hace que los montos que se manden a pagar, aunque sean de daños anteriores, de un año anterior, o incluso hasta de meses anteriores a la sentencia que va a dictar el juez, estén desactualizados en términos nominales, ¿sí? El monto que se manda a pagar, si yo lo que usé es valerme de otros precedentes anteriores, probablemente ese monto, en términos, perdón, no nominales, sino adquisitivos, esté desactualizado. Porque los 100.000 pesos de hace 6 meses no son los mismos 100.000 pesos de hoy en el mercado actual. Por lo tanto, entonces, habría que siempre tener en cuenta, al momento de establecer esta tarifación judicial indicativa, tener en cuenta esa actualización de los daños, para que no se afecte, para que no se vulnere el derecho de la víctima a ser resarcida. ¿Bien? Lo que nosotros proponemos, porque es importante buscar esta igualdad horizontal que permite lograr este método, es que la comparación ya no sea respecto a los montos, sino respecto a los bienes sustitutivos que se mandan a pagar. Y ya vamos a ver cómo eso lo ha previsto el 1741. Otro método interesante, propuesto por el doctor Martín Juárez Ferrer, es el de la cuantificación del daño extrapatrimonial por escalas. Desconozco si ha sido receptado a nivel jurisprudencial. Yo lo que destaco es al menos su perspectiva teórica, y lo que celebro es que va a establecer, de manera análoga a lo que sucede con los mínimos y los máximos en el Código Penal, una tipificación de distintos tipos de daño moral, ya vamos a ir viendo, distintos supuestos fácticos, y en base a su gravedad, ordenados en orden de prelación, establecer mínimos y máximos de la cuantía de este daño, ¿sí? Ya voy a ir explicándole un poco más porque es un poco complejo. Pero lo que hace es establecer tipos indemnizatorios. Insisto que yo replico lo que ha expresado el autor, algunos podrán disentir con la enumeración que se hace en un orden de prelación que va de lo más gravoso a lo menos gravoso. La lógica que expresa el autor es que es más gravoso el daño propio, luego el daño sufrido por un hijo y luego el daño sufrido por el cónyuge. Insisto, a lo mejor algún padre que tenga un hijo puede disentir con eso, simplemente me estoy limitando a exponer los lineamientos del autor. Entonces lo que hace es establecer supuestos fácticos, estos tipos indemnizatorios. Así vemos la situación de estado vegetativo o de gran incapacidad del damnificado como el supuesto lesivo más grave, el que mayor daño moral generaría. Luego la muerte, el estado vegetativo o la incapacidad total de un hijo, la muerte, situación de estado vegetativo o incapacidad del cónyuge, y así va bajando en estos 10 supuestos fácticos, ordenado en este orden de prelación de mayor gravedad a menor gravedad. Una vez que se intenta, obviamente, esta tipificación es amplia, ¿no? Lo que busca es, de alguna manera, poder aglomerar la mayor cantidad de supuestos fácticos que generan daño moral, siempre atendiendo a las pruebas aportadas al proceso. Una vez que ya tenemos estos tipos indemnizatorios, entonces lo que hace es establecer una unidad de medida. ¿Por qué? Porque luego este orden de prelación lo que va a tener relación es con mínimos y máximos
de resarcimiento en base a la unidad. Así, por ejemplo, la unidad de medida que ha tomado es la de un departamento de un dormitorio para el resarcimiento del daño moral por fallecimiento de hijo. ¿Sí? Esa sería la unidad, una unidad. Y establece eso en virtud de varios precedentes jurisprudenciales, a los que después vamos a analizar también, que muchas veces han mandado a pagar un departamento por el fallecimiento de un hijo. Él lo establece en la suma de $75.000. Obviamente cuando el autor expuso esta teoría no teníamos la gran cantidad de distintos dólares que tenemos hoy no sabemos a qué dólar poder hacer referencia, pero más allá de esta vicisitud económica, lo interesante es que determina una unidad de medida. Obviamente el autor reconoce, este es el punto de mayor discrecionalidad del sistema, ¿sí? Recordemos que siempre en la cuantificación de daños lo que se busca es acotar el margen de arbitrariedad o de discrecionalidad, porque eliminarlo es imposible. Entonces, el autor justifica, obviamente en un desarrollo mucho más extenso del que podemos hacer ahora, por qué es adecuado resarcir con un departamento el fallecimiento de un hijo. Y entonces toma esto como una unidad de medida. Un paréntesis, sé que a veces, y esto va a pasar a lo largo de la charla, puede sonar un análisis por demás frío, ¿no? Cuando estamos hablando de supuestos realmente muy graves, en el cual a veces yo lo enuncio con cierta frialdad. Lo cierto es que buscamos de una mirada práctica tratar de buscar un marco referencial, ¿no? Para referencias de las partes y también del propio magistrado, para poder interpretar de alguna manera la gravedad de ese hecho y poder traducir eso en un monto de dinero. ¿Sí? Pero pido disculpas si suena por demás frío mi análisis. Simplemente, insisto, trato de analizarlo desde una perspectiva nominal o numérica que nos permita lograr la finalidad, que es la de cuantificar esos hechos. Volviendo entonces, vemos que si bien hoy en día $75.000 sería un monto mucho más elevado del que generalmente se manda a pagar en los precedentes jurisprudenciales, vemos que la Corte, en el año 2015, mandó a pagar por fallecimiento de un hijo la suma de $500.000. Eso, en ese momento, equivalía a $55.000. Vemos que, si bien hoy en día $75.000, insisto, sería un monto mayor del que generalmente concede la judicatura, la propia Corte Suprema ha concedido un monto que tampoco dista demasiado de eso. Y ya vamos a ver cómo hay otros precedentes que han mandado a pagar montos análogos. Después también el autor alude a lo que son las características normativamente relevantes. Estas características lo que hacen es de alguna manera justificar o permitirle al juez justificar por qué se va a utilizar el mínimo o el máximo de la escala. Así, por ejemplo, ya vamos a ver en la plantilla siguiente este cuadro que utiliza el autor, en el cual establece que, por ejemplo, para fallecimiento de un hijo, se va a mandar a pagar entre una unidad de medida, o sea, este departamento, y, por ejemplo, 2 unidades de medida. Y lo que va a permitirle estas características normativamente relevantes es justificar por qué utiliza el mínimo o por qué utiliza el máximo de la escala. Lo que hace es aludir a circunstancias que han rodeado el caso, ¿sí? Que dentro del tipo, por ejemplo, fallecimiento de hijo, permiten que de alguna manera se agrave o se aminore el daño. Así, por ejemplo, no es lo mismo el daño que genera, al menos desde una perspectiva teórica y según lo que sucede de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas, obviamente que a lo mejor la particularidad del caso puede disentir, pero al menos de una perspectiva teórica, es más gravoso el daño del padre que pierde un hijo y era un hijo único, que si tenía otros hijos. Insisto, más allá de la frialdad con la que puede sonar el relato, lo que buscamos es marcar puntos que permitan justificar un resarcimiento u otro. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la pérdida de la capacidad reproductiva. La pérdida de la capacidad reproductiva va a ser más gravosa en un sujeto que no ha podido tener hijos, que no ha podido formar su familia, que en aquel que ya ha tenido hijos. ¿Sí? Porque obviamente aquel que no ha podido tener hijos se ve más afectado en términos extrapatrimoniales por el hecho de perder su capacidad reproductiva. Y lo mismo puede suceder, por ejemplo, con el caso de lesiones. No es lo mismo la lesión, más allá de lo patrimonial, ¿no? Pero no es lo mismo la lesión en un menor de edad, en un joven que todavía
va a tener que arrastrar esta lesión durante toda su vida, que a lo mejor una persona de tercera edad que ya ha vivido su vida sin esa incapacidad, por lo tanto entonces esa capacidad comparativamente es menos gravosa en términos morales. Entonces lo que hace el autor, insisto, mi idea es mostrarle estas teorías que son novedosas, que proponemos que se empiecen a aplicar, que la empecemos a peticionar nosotros como abogados y que también sean receptadas por la magistratura, son estas escalas que vemos que de acuerdo al tipo hay una escala entre un mínimo y un máximo, en este caso 2 unidades a 6 unidades, y por lo tanto entonces si cada unidad era de $75.000, el piso serían $150.000 y el techo $450.000. Insisto, obviamente hoy, en este marco de una economía tan fluctuante, con una inflación y una desvalorización del peso frente al dólar, que es realmente drástica, y sin pretender entrar en cuestiones políticas, es difícil que un tribunal conceda la suma de $450.000, porque estaría cercano al dólar oficial. Yo hice el cálculo antes de la charla y era cercano a los 30 millones de pesos. Difícilmente un tribunal condene a pagar esos montos. Simplemente estoy replicando los términos del autor, pero lo interesante es buscar marcos de referencia. Después podemos discutir los montos, podemos discutir la unidad de medida. Lo interesante es permitirle a las partes de un proceso y el propio magistrado tener valores referenciales, porque si las partes saben medianamente cuál es el valor que va a mandar a pagar el juez en la sentencia, eso favorece los acuerdos transaccionales, termina descongestionando la parte judicial y creo que la sociedad en conjunto se ve beneficiada por esto, ¿sí? Brinda mayor seguridad jurídica. Entonces, más allá del acierto o desacierto de los montos, creo yo que el hecho de insertar estas discusiones ya de por sí es beneficioso. Llegamos al método de las satisfacciones sustitutivas. El artículo 1741 establece expresamente que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Esto implica un cambio paradigmático, insisto, ¿sí? El codificador, atendiendo a la enorme disparidad de criterios que había para cuantificar el daño moral, ha optado, y esto es innegable, el legislador ha optado por uno de los métodos. Hemos visto una gran cantidad de métodos, el legislador opta por el de las satisfacciones sustitutivas. Esto implica, insisto, un cambio paradigmático. Y lo que tenemos que analizar es si obligatoriedad y exclusividad son sinónimos. Porque es innegable de la lectura del propio artículo 1741 que el juez debe. Por lo tanto, entonces tiene la obligación de hacer referencia a estas satisfacciones sustitutivas. Ahora bien, muchos autores se han expresado entendiendo que no es el único método. Y nosotros coincidimos con eso, ¿sí? A ver, obligatoriedad no es lo mismo que exclusividad. El legislador no le impone que sea el único y exclusivo método de cuantificación del daño moral, pero le obliga a hacerlo. Le obliga a ponderar las satisfacciones sustitutivas. ¿Qué es lo que pretende el legislador? Que el magistrado salga de las 4 paredes de su despacho, abra la ventana de su despacho y vea afuera cuál es la realidad económica, cuál es la real capacidad adquisitiva que va a tener el resarcimiento que va a condenar, ¿sí? Es fundamental esto, por eso tiene tanta importancia y por eso es lo que ha motivado, digamos, esta charla. La idea del legislador, o más bien lo que impone el legislador, es que el magistrado pondere, tenga en cuenta cuáles van a ser las satisfacciones sustitutivas, léase bienes, productos o servicios, que la persona resarcida va a poder adquirir, insisto, en el mercado actual, fuera del Palacio de Tribunales. Muchas veces los jueces miraban exclusivamente los montos que habían concedido otros jueces, sin mirar cuál era la capacidad adquisitiva que iba a tener ese resarcimiento fuera de tribunales. Bueno, lo que hace el 1741 es imponerle de manera expresa que tenga en cuenta los valores de mercado que pueden adquirir esos montos. Porque seguimos viendo malas interpretaciones de 1741. Acá vemos, por ejemplo, una Cámara de Mendoza buscando también antecedentes de distintos puntos del país, que dice: en tal línea argumental considero prudencial, contemplando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, fijar la indemnización en los 200.000 y
estipula montos, pero no establece de manera expresa, y yo leí el fallo buscándola, porque menciona las satisfacciones sustitutivas de manera genérica, pero no alude a un bien en concreto. Y por lo tanto, entonces, esto solamente satisface de manera aparente el mandato de 1741. Ponderar las satisfacciones sustitutivas no es meramente escribirlas, no es poner en la computadora o mencionarlas a la satisfacción sustitutiva. Lo importante es que el magistrado vea cuál va a ser la capacidad adquisitiva del monto que mande a pagar. Eso es ponderar las satisfacciones sustitutivas. Y no solamente lo tiene que hacer de manera implícita, sino que tiene que hacerlo de manera explícita. Es decir, tiene que manifestar expresamente cuáles son los bienes que va a poder adquirir el damnificado con el monto concedido. Y en esto, Picasso y Sáenz son más que elocuentes. Dice, los jueces no están autorizados a apartarse de la solución legal. Ese es el primer punto. O sea, el juez debe, dice el 1741. Ni pueden soslayarla declarando genéricamente que han considerado las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, sin especificar cuáles serían las satisfacciones sustitutivas, es decir, los bienes que en cada caso han tenido en cuenta para fijar el importe de la indemnización. Lo que quiere el codificador es que los resarcimientos de las sentencias tengan capacidad adquisitiva para proveerle al damnificado bienes concretos. Bienes que tienen que tener una entidad para provocar un placer que sea equiparable a la magnitud del daño sufrido. Acá vemos entonces que el 1741 viene a romper este paradigma. El paradigma anterior era que el daño moral es inconmensurable, y acá empiezan a aparecer esos mitos a los que hicimos referencia al principio, ¿no? El daño moral es inconmensurable, es imposible de cuantificar en dinero, su determinación es 100% subjetiva y por lo tanto no existen parámetros exactos para cuantificar. El 1741 viene a romper de cuajo este razonamiento, ¿sí? Ahora sí los jueces van a tener que expresamente especificar cuáles son los bienes de mercado que va a poder adquirir el damnificado con el monto concedido. Esto implica entonces el cambio de paradigma de que ya no se va a analizar el precio del dolor, sino lo que se va a mirar es el precio del placer, el precio del consuelo. La mirada ya no es ex post, sino ex ante. Yo me anticipo, yo no miro para atrás. Obviamente que lo miro al solo efecto de establecer la magnitud del daño, pero cuando voy a establecer el monto, yo no trato de mensurar el dolor sufrido por la víctima, de cuantificar monetariamente el padecimiento de la víctima, sino lo necesario para provocarle placer, satisfacciones. Esta es la lógica íncita en la tesis del 1741. Acá lo dice Lorenzetti muy claro. En la actualidad se superó el criterio que sostenía que el daño moral se indemnizaba el precio del dolor para aceptarse que lo resarcible es el precio del consuelo. Es importante esto. Insisto, hay un binomio placer-dolor que se neutraliza. Yo no puedo retrotraer las cosas anterior, digamos, el momento anterior antes del hecho lesivo, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es darle un monto que le permita a la víctima acceder a satisfacciones, a bienes de mercado que le produzcan placer, que tenga de alguna manera la capacidad para enmendar el padecimiento sufrido. El proceso de cuantificación, entonces, esto ya sí es una propuesta propia, esto no surge del 1741, lo quiero aclarar, pero nos parece que desde el punto de vista didáctico es importante marcar 3 momentos en la cuantificación del daño extrapatrimonial, atendiendo los lineamientos de 1741. En primer lugar, el magistrado tiene que evaluar el daño. Luego va a tener que determinar la satisfacción sustitutiva adecuada para enmendar ese padecimiento, y finalmente tiene que establecer el valor de mercado de ese bien. Vamos a ir analizando diferentes repertorios jurisprudenciales tratando de marcar cada una de estas etapas. La primera etapa es la etapa de evaluación del daño. Lógicamente, el magistrado tiene que tener en cuenta las circunstancias que rodearon el caso, el padecimiento de la víctima, para luego entonces poder brindarle una satisfacción sustitutiva adecuada. Hay hechos lesivos que se prueban in re ipsa, digamos, no necesitan una prueba acabada. Una madre no va a necesitar prueba del daño moral provocado por la muerte de su hijo, ¿sí? Sí podría, en cambio, la demandada probar que el daño moral sufrido es menor que el habitual, por ejemplo, porque la madre había abandonado a su hijo desde muy pequeño. Estoy tratando, digamos, de
de alguna manera de mostrar ejemplos burdos, pero que lo importante es entender que estos daños, que por su magnitud, no van a necesitar una prueba acabada y fehaciente de su existencia. Lo que sí va a ser importante son las circunstancias subjetivas relevantes a los fines de dimensionar la magnitud del caso. Y esto la jurisprudencia ha mostrado distintos precedentes y lineamientos interesantes. Si, por ejemplo, este es un fallo de primera instancia del año 2018, acá de Córdoba, que es interesante por el hecho, y que en el punto al que vamos, acá fue el fallecimiento de un menor de edad, ¿sí? Entonces, el padre inicia la acción civil en sede penal y la madre inicia un proceso civil. El resarcimiento del padre llega antes, ¿sí? Y se establece en el monto de 400.000 pesos. La demandada, al momento de contestar la demanda, tenía conocimiento de esta circunstancia y plantea que en el peor de los casos el daño moral no va a poder superar ese monto, porque de lo contrario estaría afectando el derecho a la igualdad del otro con. Acá lo que va a decir el magistrado, y en esto tenemos que recordar sucintamente los hechos, para advertir por qué se justifica que cada uno de los progenitores tenga montos diferentes. Aquel hecho era un día de una inundación, un diluvio en la ciudad de Córdoba, en una calle que se inunda, la avenida Richeri, y en este caso la madre estaba cruzando la calle con su hijo, y el hijo ve que hay una persona mayor que estaba intentando cruzar y que no podía hacerlo. Entonces el menor le dice a la madre que lo va a ayudar. Cuando intenta cruzar con esta persona, al momento de cruzar la vereda se ve que había alguna dificultad por la cantidad de agua, entonces él utiliza o intenta apoyarse en un tacho de basura, estaba electrocutado por un cable y fallece en el lugar. La madre obviamente estaba ahí, vio fallecer a su hijo, entonces lo que va a decir acá el magistrado es: aquí se ponderaron circunstancias especiales que no se dan en el caso del otro progenitor. Nótese al respecto que la señora Meyer convivía con el menor, o sea, esta es una primera circunstancia relevante, porque se hace más gravoso el daño del hijo, o al menos así lo interpreta el magistrado, porque ella tenía contacto cotidiano con él. Y aparte tuvo el infortunio de presenciar el accidente, lo que agrava, a no dudarlo, su detrimento espiritual. Y acá insiste el juez: en virtud de la personalidad del daño, puede válidamente otorgarse un resarcimiento distinto, aun cuando el sufrimiento o el detrimento inmaterial provenga del mismo hecho ilícito. Es importante esto, entonces, tomamos este caso para poder demostrar cómo las circunstancias que rodean a la víctima, en este caso a la madre del menor, hacen o justifican un resarcimiento que puede ser muy distinto del otro progenitor, que lo mejor visto de manera anticipada, diríamos, el sufrimiento de cada uno de los padres es el mismo. Sí, eso puede ser en la generalidad de los casos, pero en este caso concreto, el hecho de convivir con el hijo y sobre todo de haber percibido, de haber estado presente al momento de su muerte, justifica un monto mayor. La segunda etapa es la determinación de la satisfacción sustitutiva, la determinación del bien que va a tener una entidad para provocar placer que sea proporcional al daño sufrido por la víctima. Esta, sin duda, es la fase de mayor discrecionalidad del sistema, ¿sí? Porque el magistrado va a tener que establecer un bien. Nosotros acá estamos cuantificando algo tan abstracto como la satisfacción de una persona. Por lo tanto, entonces, lo que se le exige es que el juez justifique. Y muchas veces, la mejor manera de justificarlo es atendiendo a las circunstancias de la causa. Así, por ejemplo, si una persona ha tenido un accidente andando en motocicleta y se probó que esa persona quedó con una incapacidad importante y vía pericia psicológica se prueba que ha quedado con temor a conducirse en motocicleta, bueno, a lo mejor entonces sería adecuado otorgarle un vehículo que de acuerdo a la entidad del daño será un vehículo 0 kilómetro, un vehículo usado, de gama alta, de gama media. Eso ya va a estar el juez analizando las circunstancias del caso, establecerlo. Pero vemos que hay un nexo con la causa, ¿no? El hecho de tener temor a conducir su motocicleta a raíz del accionar de un tercero pareciera justificar el hecho de concederle un vehículo porque eso le traería satisfacciones o placeres que de alguna manera son proporcionales al daño, ¿sí? Y acá vemos que Márquez, por ejemplo, exige que
además de determinar los bienes o servicios y el monto necesario para adquirirlos, deberá indicar por qué el bien o servicio compensará la modificación disvaliosa del espíritu. Esto lo dijo en un artículo este mismo año. Vemos entonces que se exige que el magistrado de alguna manera justifique por qué ese bien es el adecuado y no otro. Lo importante también es establecer que si de la causa no surge ningún tipo de circunstancia particular que permitan al magistrado inclinarse por una satisfacción, es decir, por un bien, por uno o por otro, lo que tiene que hacer es, no obstante ello, establecerlo. Porque en 1741 le exige, le impone su deber de establecer una satisfacción sustitutiva. Eso es importante, entonces, si bien tiene que justificarse, es fundamental que el magistrado lo haga. Acá vemos un fallo de la Corte de Mendoza de agosto del año pasado, que dice que a los fines de determinar la satisfacción sustitutiva, debe considerarse el valor de algún bien que ponga de manifiesto las preferencias y gustos de la víctima. Esto es lo que yo le digo, ir a las circunstancias del caso, ¿no? O alguna constancia que me permite evaluar el precio del consuelo, es decir, encontrar una satisfacción sustitutiva que pueda acercarse con el mayor grado de certeza posible a una justa compensación. Entonces, vemos que la determinación de la satisfacción sustitutiva, si bien va a ser discrecional, lo que buscamos mediante esta exigencia de justificación es acotar ese margen de discrecionalidad. Vamos a ver distintos repertorios jurisprudenciales de cómo se ha cuantificado los daños morales en ciertos supuestos lesivos. Así, por ejemplo, una Cámara de Mendoza, por la muerte de un hijo, mandó a pagar el monto reclamado, dice que el monto reclamado, sin aplicación de intereses, es similar al máximo de un terreno, según su adquisición, según el plan Procrear. Acá lo que le falta es la justificación de por qué entiende que ese monto de dinero que le permite adquirir un terreno de plan Procrear, por qué resulta adecuado para la circunstancia de ese caso. Lo que sí hace, por ejemplo, acá esta Cámara de Río Cuarto, en el fallo Rivarola contra Ángel, un fallo bastante interesante. Acá lo que dice es un hecho lesivo que dice, siendo particularmente difícil imaginar bienes que puedan mitigar el dolor producido por el absurdo y fatal desenlace, acá, si mal no lo recuerdo, fue un hijo que muere atropellado, aplastado por una cosechadora. También los padres habían sido testigos de eso. Entonces, dice, si bien es difícil imaginar bienes que puedan mitigar el dolor, porque obviamente frente a los dramas difícilmente haya un bien material que pueda enmendar el dolor. Pero dice, tengo para mí que ello podría lograrse mediante el cambio de vivienda en la que actualmente ocupan los demandantes, y acá sí va a las circunstancias del caso, porque dice que viven hacinados con 5 hijos en 2 habitaciones, en una casa sin terminar, tal como resulta del auto que concedió el beneficio de litigar sin gastos. Vemos acá, y esto es lo que también es interesante, cómo el magistrado se mete en la causa, incluso yendo a un auto de concesión de beneficio de litigar sin gastos. Vio que vivían 7 personas en una casa sin terminar de 2 habitaciones, y entonces entiende oportuna esa satisfacción sustitutiva y no otra. Acá, por ejemplo, muchos criterios utilizan viajes. En el primer precedente vamos a ver que no se justifica por qué un viaje y en el segundo sí. Acá una mujer había tenido lesiones a raíz de caer por una baldosa rota en la ciudad de Buenos Aires, le inicia juicio al consorcio y la Cámara Nacional le manda a pagar, en concepto de daño moral, un viaje a un balneario de Uruguay. No justifica por qué. A lo mejor existían argumentos, pero si el juez no lo expone, la sentencia termina siendo quizá menos arbitraria que si hubiera mandado pagar los 100.000 pesos así solo, pero le falta un giro de tuerca para intentar justificarlo. En cambio, acá en el segundo fallo es interesante, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca lo que dice en un caso en el cual un padre había sido privado de su libertad durante 22 días por una denuncia falsa de su expareja sobre supuestos abuso sexual de su hijo, le manda a pagar 100.000 pesos en el año 2006, pero dice que eso le permitirá gozar de unas vacaciones. ¿Y por qué las vacaciones? Porque son la máxima expresión de libertad, en opuesto contradictorio al encierro que había sufrido este padre de haber estado 22 días privado de su libertad. Y además, le permitiría realizar mejoras estructurales o comodidades en su casa, generando un ámbito más confortable para disfrutar con su hijo, ese mismo hijo que había participado en esta supuesta denuncia falsa. Vemos entonces cómo la jurisprudencia muchas veces
digamos, va a las circunstancias del caso para intentar justificar los montos, para justificar la satisfacción sustitutiva, y esos son los precedentes más acertados, ¿no? Acá, por ejemplo, en otro hecho garrafal de una madre que vio morir a su hijo, bueno, es este mismo caso que lo había dicho antes, acá el juzgado no establece por qué manda pagar un departamento de 2 dormitorios. Hay otros precedentes que vamos a ver por qué se analiza por qué constituye una satisfacción adecuada un departamento de dormitorios. Acá no lo hace. Lo que sí resulta interesante es el monto mandado a pagar, porque asciende a $110.000, un monto que al menos en la justicia nuestra, que muchas veces es reacia a conceder montos importantes, es un precedente de cierta magnitud. En un fallo que salió el día de hoy, la justicia de Córdoba, también en un fallo de primera instancia, pero que lo pongo por ser muy actual, mandó pagar un departamento de un dormitorio para cada uno de los progenitores de una hija fallecida. Y esto es importante. Acá veamos la justificación que hace. Y ahí dice, sí, el juez, que esta clase de inmuebles brindan seguridad patrimonial, ¿sí? Porque están al resguardo de los avatares de la economía tan cambiante, e incluso podrían permitirle a estas personas alquilar y obtener una renta por ello. ¿Sí? Y manda pagar, de acuerdo a la prueba arriba del proceso, la suma equivalente a $79.000, que es lo que se probó que vale un departamento acá en la ciudad de Córdoba, que al valor oficial asciende a 5.422.000 pesos. Lo relevante no es solamente el monto, que ya empiezan a ser montos mayores que el que se ve, el que estamos acostumbrados a ver en la justicia, pero sobre todo esta justificación que hace el juez de por qué considera adecuado ese departamento para los padres, por la seguridad jurídica que implica, por el concepto de hogar y demás. Bien, acá en otro caso de la Cámara de Mendoza, un menor de edad que tenía 7 años al momento del hecho y tardó 11 años el juicio, bueno, cuando llega a esos 11 años, o sea, pasó esos 11 años, llega a la edad de 18 años, en el cual ya puede conducir, y el juez ahí también repara en ello, diciendo que el monto que había mandado pagar la primera instancia ni siquiera podía alcanzar para adquirir un vehículo usado. Por lo tanto, entonces, se mete a analizar en la página de motores.com.ar cuál es el valor de un Volkswagen Goltren, tanto 2010 como 2012, y en base a eso establece el resarcimiento. Vemos nuevamente también este rol activo de los jueces que entran a las plataformas de venta de bienes y se pueden entonces constatar si ese monto que había concedido el tribunal de primera instancia era adecuado o no, ¿sí? Siempre yendo a la realidad de mercado, a la realidad fuera de esas 4 paredes del tribunal. Otro fallo concedió por muerte de hijo la construcción de un inmueble de 100 metros cuadrados. Y ahí entonces se entra a la página web del gobierno de Córdoba, muchas referencias al lado de Córdoba, porque esta es la jurisdicción en la que litigo, y se establece cuál es el valor del metro de construcción, por lo tanto entonces utiliza o manda a resarcir el valor de 100 metros de construcción. Que también dice el juez Federico Ossola, que hoy en día es camarista, dice que esa suma equivale hoy a $70.000. Vemos que los $75.000 que se habían propuesto en el método de cuantificación por escalas, que a lo mejor hoy implican montos mucho más elevados de lo que generalmente se manda a pagar en la justicia, en otros momentos de mayor estabilidad económica estaban bastante acertados. Bien, bueno, acá ya citando otros precedentes, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza del año 2018 también manda a pagar un viaje al exterior y también afrontar una terapia psicológica, más allá del desacierto, y por eso lo demás remarcamos, pagar una terapia psicológica no debería ser una satisfacción sustitutiva del daño moral, sino un daño emergente, que consiste justamente en esa terapia. Pero bueno, a lo mejor no había sido reclamado así y por lo tanto entonces resulta oportuno, o al menos al entender de esta Suprema Corte, esa satisfacción sustitutiva. La tercera etapa después de este relevamiento jurisprudencial, que la única finalidad que tenía era demostrar cómo había sido receptado en cierta jurisprudencia reciente,
como para darnos también una idea y abrir un poco los ojos a ver que este 1741 ya está siendo aplicado con montos elevados, con criterios atinados, y exigirle justamente la justificación de por qué un monto y no otro. Llegamos a la tercera etapa, que es la de establecer el valor de mercado de la satisfacción sustitutiva. Y acá es donde empiezan los jueces a tener un rol preponderante, sobre todo a raíz de las facilidades que les permite hoy el propio sistema y la tecnología. En la misma computadora en la cual están haciendo la sentencia, abren cualquier página de internet y pueden acceder muy rápido a plataformas para poder constatar el valor de mercado de los montos que están concediendo. Entonces vemos este fallo, ese fallo de Río Cuarto que habíamos citado, en el cual el juez consulta las páginas de clasificados del diario más importante de la ciudad. Vemos que hay un rol activo del magistrado, que eso es justamente lo que queremos destacar, que eso es lo que nos parece necesario. Que los jueces dejen de ser meros espectadores del proceso y ya se adentren al procedimiento de cuantificación, teniendo, insisto, un rol activo, sobre todo por las facilidades que le concede la tecnología hoy en día. Así vemos, por ejemplo, en este fallo que decía que salió hoy mismo, en el cual el juez, para mandar a pagar el daño moral de los hermanos, explica, que yo no lo cito acá, por qué resulta adecuado un vehículo, ¿sí? Un vehículo 0 kilómetros. Si bien se había probado, este es un fallo del estudio en el cual trabajo, nosotros habíamos acreditado el valor de un automóvil, así como habíamos acreditado el valor de un departamento, pero obviamente nosotros lo acreditamos al momento de la prueba, que era ya el año pasado. Entonces, hoy en día, con una inflación de más del 50% anual, esos montos estaban completamente desactualizados. Y tratándose de una obligación de valor, porque eso también es importante, es una cuestión que no podemos adentrarnos a analizar hoy, pero es importante que entendamos que el daño moral es una obligación de valor y por lo tanto se cuantifica con valores actualizados a la fecha de sentencia. El juez entra a la página de Volkswagen y ahí ve cuál es el valor de un Goldtrend que hoy asciende a $1.000.000. Entonces, en base a eso, manda a pagarle a los hermanos eso, y a un sobrino que vivía, porque el 1741 permite la legitimación activa para los convivientes, le manda a pagar un vehículo ya usado. Pero vemos este rol, que eso es lo que quiero remarcar, el rol activo de los jueces aún pudiéndose redundar. Otro fallo muy interesante de la Cámara Octava de la Ciudad de Córdoba, el fallo Ceballos Lidia. Acá la Cámara lo que hace es establecer diferentes satisfacciones que podría adquirir. Y lo que queremos destacar es que más allá de que le criticamos quizá no haber justificado por qué resultarían adecuadas a ese caso concreto, lo que celebramos es que la Cámara va a entrar a la página Infoautos, va a entrar a páginas de inmobiliarias, que son las marcadas en rojo, va incluso a entrar a Bantrip y va a ver cuáles son los valores de mercado de los bienes que quiere mandar a pagar. Y eso es lo que intentamos de alguna manera dejar, ¿no? Que estas tres etapas nosotros tenemos que medir el daño, tenemos que encontrar la satisfacción sustitutiva y proponérsela al magistrado. Pero para tener la certeza de cuál es la capacidad adquisitiva del resarcimiento, sobre todo dado el tiempo que pasa muchas veces desde los propios alegatos a la fecha de dictado de sentencia, el juez debe constatar al momento de firmar, de suscribir esa sentencia, debería constatar cuál es la capacidad adquisitiva de ese resarcimiento. Listo, sería eso simplemente. Ya muchas gracias y bueno, ahora pasamos a las preguntas. Estaría listo, Irene. Muy bien. Bueno, habilitamos entonces, gracias Facundo, primero, muchísimas gracias por tu claridad, es un tema difícil como fue también el primero, pero la verdad que no sé cómo haces, pero lo explicás de una manera muy sencilla. Y el lujo de tener hasta jurisprudencia del día de la fecha, ya eso ya es mucho. No, que hoy me levanté y justo ahí salió el fallo y digo, bueno, lo meto en el No, PowerPoint. genial, genial. Eso sí que es en tiempo real. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de algunas preguntitas. Bien. Teniendo en cuenta que quizá lo único que está de acuerdo en la jurisprudencia es que no hay acuerdo. Es muy fácil llegar a valores muy diferentes diciendo básicamente lo mismo. ¿Qué pensás de las eventuales condenas en costas a que podría dar lugar proponer creativamente pautas de cuantificación? Bien, coincido. Buena pregunta.
Eh, De Guillermo Robles, que no sé si te conoce, pero dice Facu querido, sí, así que calculo que lo sí. conozco, lo conozco. Es un buen punto. A ver, acá en eso se contraponen dos criterios, porque pedir una satisfacción sustitutiva elevada podría dar lugar, como bien se destaca, a una condena en costas. De hecho, a nosotros nos pasó en un caso en el cual en primera instancia, le cuento de manera anecdótica, pero realmente fue un tema, en primera instancia, hace 2 años, nos mandaron a pagar el valor de un departamento para un hijo que había por muerte de su padre y un departamento también a la madre por ese mismo caso. Pedimos 2 departamentos. Cuando llega la cámara baja de 800.000 pesos a 150 sin usar las satisfacciones sustitutivas, y ahí es cuando me despertó esta necesidad de explorar las satisfacciones sustitutivas, porque no hizo ningún tipo de referencia, simplemente a su prudente criterio, y encima nos condena en costas. El punto era que las costas eran casi equiparables al resarcimiento que iba a recibir la víctima, cuando se trataba de cuestiones libradas digamos, al criterio de la jurisprudencia. Porque si nosotros proponemos una satisfacción sustitutiva elevada, podemos comernos, vamos a usar términos, podemos comernos las costas. Pero al mismo tiempo, si yo no propongo una satisfacción sustitutiva, por una cuestión de congruencia, después el juez nunca me lo va a poder conceder, porque yo, por los imperativos legales de los diferentes códigos procesales, necesito cuantificar la pretensión. Y por una cuestión, insisto, de congruencia, si yo me quedo corto con lo que reclamo, el día de mañana puede ser que el magistrado quisiera concederme un monto mayor y si tuviera que estar limitado a lo que yo he reclamado. Entonces, creo yo que es un riesgo que hay que tomar. ¿Sí? La verdad que si el daño, el rubro procede, pero el juez no ha tomado la satisfacción sustitutiva elegida por la parte, que es una propuesta, y así siempre lo planteamos nosotros, que simplemente se proponen satisfacciones sustitutivas, pero que quedan libradas al prudente criterio del juez, porque el 1741 le impone a él el establecer la satisfacción sustitutiva. Entonces, yo considero ya a nivel o criterio personal que vale la pena arriesgarse, que es importante leer otros precedentes jurisprudenciales para no plantear un disparate, pero que prefiero pasarme por mucho y no por poco, yo que voy de la perspectiva de la parte de actora. Yo en la clase pasada había explicado eso. Los que no me conocen o no estuvieron en la clase pasada, tienen que entender que sí, yo me aboco a la cuantificación del daño desde la perspectiva de la parte actora. Desde la perspectiva de la parte demandada, para mí, incluso se ha planteado eso, que si no se propone una satisfacción sustitutiva, podría incurrirse en un libro oscuro, porque se le está impidiendo el derecho adecuado de defensa a la contraparte. Entonces, desde esa perspectiva podría ser un argumento. Yo creo que la parte debe cuantificarle en un monto de dinero, decir que ese monto de dinero podría permitir adquirir ciertos bienes y que después sí dejarlo librado al criterio del juez. Pero que si el rubro procede, más allá de que el juez no tenga en cuenta esa satisfacción propuesta, las costas no deberían serle impuestas al accionante. Muy Bien. bien. Bueno, Martín dice, ¿se podría al momento de solicitar el resarcimiento del daño moral en la demanda proponer como guía para el magistrado, dándole a conocer las circunstancias particulares del damnificado, el posible bien que deberá tener en cuenta al momento de establecer el monto a resarcir? Siempre, siempre. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que mientras, a ver, mientras más parámetros referenciales se le aporten al magistrado, mejor va a ser. Digamos, hay muchísimos, sobre todo en el resarcimiento del daño moral en concreto, hay muchísimos criterios, mucha disparidad. Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que facilitar y siempre brindarle una justificación de por qué ese bien en concreto tendría entidad para generar una satisfacción sustitutiva acorde al daño producido. ¿Sí? Y a eso es cuando yo hablaba de buscar un nexo con la causa. El caso fácil de evidenciar es la mujer que ha quedado con miedo a manejar la moto. Entonces yo le pido un auto, porque eso tiene digamos, una íntima conexión con la causa y estaría justificado. Pero ya desde la demanda, que después luego se puede, en virtud de la prueba arrimada al proceso, recuantificar en los alegatos, de acuerdo a los distintos códigos de procedimiento, pero si luego se puede en los alegatos establecer una recuantificación o una readecuación de los montos reclamados, ahí sí ya se puede hacer referencia a la prueba arribada del proceso. Entonces, solicitarlo tanto en la demanda y luego reiterarlo en los alegatos.
Buenísimo. Bueno, le voy a dar lugar a una pregunta que llega por el Facebook Live, porque no nos olvidemos que también hemos estado transmitiendo en vivo. ¿Algún caso o referencia sobre la reparación del daño extrapatrimonial por frustración del proyecto de vida en común? Artículo 431 del Código Civil y Comercial. Muy buena y clara exposición. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, ahí eso nos lleva un poco a otra discusión en la cual no querría entrar, que es la autonomía del proyecto de vida como daño resarcible en sí. Eh, eh, Considero que el proyecto de vida no es un daño autónomo. La frustración del proyecto de vida puede dar lugar a consecuencias de índole patrimonial o de índole extrapatrimonial. Pero, digamos, no tengo al menos en el repertorio un precedente de la cuantificación del daño exclusivamente por la frustración del proyecto de vida, aunque sin duda alguna la muerte de un hijo frustra un proyecto de vida, entonces puede ser utilizado, digamos, de manera análoga. Lo que hay que hacer es justificar por qué en el caso se ha producido un daño moral, aunque en muchos casos da lugar, digamos, esta prueba in re ipsa, y después proponer y justificar la satisfacción sustitutiva que la parte entienda acorde a la entidad de ese daño. Y en eso, entonces me parece que en eso sí es útil estos repertorios de jurisprudencia a los que hicimos referencia hoy, porque nos dan una idea de más o menos un termómetro de cuáles están siendo los criterios jurisprudenciales. Perfecto. Bueno, acá Juan Bertazzi pregunta, Facu, ¿hay algún antecedente reciente de daño extrapatrimonial en personas jurídicas? No, al menos, bueno, eso es una gran discusión. Eh, yo no creo en el daño extrapatrimonial de la persona jurídica y eso daría lugar a una larga charla, pero la persona jurídica no tiene capacidad de padecer consecuencias extrapatrimoniales. ¿Sí? Insisto, eso nos daría lugar a una charla, pero no tengo precedentes jurisprudenciales de eso. Ok. Roxana dice, siempre se está viendo, y resulta correcto, el valor de la satisfacción sustitutiva para el damnificado, pero no se ha dicho nada de la situación económica de quien debe afrontarla. ¿No debería tenerse en cuenta también a la vez de la cuestión subjetiva de la causación del daño, léase por culpa o por dolo? Yo considero que no, y en eso hay una cuestión que es la que termina fundando por qué vamos a tener en cuenta solamente a la víctima. Más allá de que el código prevé para supuestos muy particulares el tema de una posibilidad de reducción del monto de la condena, pero basado en cuestiones de equidad y solidaridad que no se dan en la enorme mayoría de los casos. ¿Sí? Nosotros, insisto, al momento de sancionar, y por ejemplo la semana que viene vamos a tratar los daños punitivos, la finalidad es disuasiva. Entonces yo lo que hago es mirar a la persona a la que quiero disuadir, en este caso al ofensor. Yo lo que quiero es sancionarlo y disuadir a él, o a él o a terceros, de volver a incurrir en ese mismo accionar. Ahora, cuando yo quiero resarcir, la mirada no tiene que estar puesta en la persona del ofensor, sino que tiene que estar puesta en la persona de la víctima. Es la víctima a la que se quiere indemnizar. Por lo tanto, entonces hay que mirar sus circunstancias particulares. Más allá de que obviamente el patrocinante, el abogado, va a tener que tener en cuenta la situación del dañador por una cuestión lógica de buscar algún tipo de transacción, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de pago. Pero en la mayoría de los casos en los cuales hay una compañía de seguros citada en garantía, nosotros no vamos a tener en cuenta la persona, perdón, del dañador, sino siempre las circunstancias que rodean a la víctima, porque es a ella a la que queremos indemnizar y no sancionar al dañador. Última pregunta. Daniel Bonino pregunta, ¿es viable casar una sentencia de Cámara por la causal de fallos contradictorios en función de la diversidad de montos que aquellos puedan mandar a pagar frente a situaciones fácticas semejantes? ¿O es más conveniente recurrir por el error lógico de falta de fundamentación? Yo creo que por montos no, porque es un punto en el cual no va a entrar y los tribunales, digamos, la instancia casatoria es realmente muy limitada. Entonces, intentar casar por cuestión de montos, probablemente, y te diría que con certeza, va a ser improcedente. Lo que sí
puede pasar, e incluso nosotros lo planteamos, en este caso que les cuento de que nos han mandado a pagar un departamento en primera instancia y después la Cámara lo bajó a 150.000 pesos sin brindar mayores explicaciones, es por sentencia contradictoria, porque nosotros acompañamos sentencias de Cámara en la cual se habían utilizado el criterio de las satisfacciones sustitutivas de manera expresa, y entonces ver para que el Tribunal Superior de Justicia sí interprete cuál es la misión que debe hacerse de 1741. Entonces lo que nosotros utilizamos es estas sentencias contradictorias, que eran menores de 5 años de diferencia, y exponiendo cuál era la interpretación del derecho que se había hecho en esas sentencias y cuál era la interpretación del derecho que había hecho la Cámara. En este caso, en virtud de esa contraposición, solicitar al Tribunal Superior de Justicia que sí haga una interpretación. Pero por montos, creo que realmente es difícil, si no imposible, porque sí hay una enorme cantidad de circunstancias que han rodeado ese caso que justificarían un monto y no otro. Muy bien, bueno, acá estoy. Damos por terminada la masterclass de hoy. Muchísimas gracias, Facundo, por todo, por la explicación y claridad. Gracias a los que presenciaron la charla. Los invitamos nuevamente para la semana que viene. Si querés contar un poquito de qué va a tratar. La semana que viene vamos a analizar ya en la tercera y última clase de este ciclo la cuantificación de daños punitivos. Este es otro tema bastante controvertido, bastante complejo, mostrando cuál es la recepción jurisprudencial, los criterios más actualizados y buscando de alguna manera dar solución a un problema eminentemente práctico, como es el desconocimiento de cuál es un monto adecuado para solicitar a la hora de reclamar daños punitivos.